Pues vamos a, sin demorar más tiempo, vamos a continuar el estudio de hermenéutica. Amén. Como vosotros ya sabéis, es algo muy importante la hermenéutica, porque la hermenéutica pues, nos ayuda a acercarnos y ajustarnos lo más posible a la verdad de la palabra del Señor. Amén. La hermenéutica, hermanos, es necesaria porque no se puede interpretar la Biblia como a uno le parece, o no se puede interpretar la palabra del Señor de forma caprichosa, ¿de acuerdo? O como a uno le parece. La hermenéutica nos enseña unas normas, unas leyes que hay que seguir para poder sacar una buena interpretación de la palabra del Señor. Y como decía el hermano Valderas, poder hacer una buena exégesis, sustraer del texto, amén, y no hacer una exegesis, añadir al texto. Nosotros no tenemos que añadir nada a la palabra, amén, aleluya. La palabra es inerrable, infalible, amén, en el nombre del Señor, aleluya. ¿Sabes que cuando hablamos que la palabra de Dios es inerrable e infalible, estamos hablando de los textos más antiguos? Amén. Porque a lo largo del tiempo las traducciones han deteriorado, amén, han degradado un poco, amén, la palabra del Señor, aunque la Reina Valera del 60, que es la que leemos nosotros, o otras traducciones, amén, siguen siendo la palabra de Dios. Amén, siguen teniendo la eficacia, aleluya, siguen teniendo la palabra poder, amén, pero cuando hablamos de que la palabra es infalible, inerrable, es porque los primeros, los autores, los que escribieron la palabra por primera vez, ellos fueron iluminados, amén, por el Espíritu Santo, y hablamos de los textos más antiguos, amén, aleluya. Pero bueno, la palabra del Señor sigue siendo la misma, amén, aunque hay textos añadidos, ya lo sabéis, aunque se ha degradado o se ha deteriorado por las traducciones, amén, un poquito la veracidad de la palabra, pero la palabra sigue siendo verdadera, la palabra sigue teniendo poder. Y una de las Biblias, escuché a un hombre bibliólogo, de Valladolid, José Velo, el José de Valladolid. Este hombre pues es de nuestra denominación, es bibliólogo y es una maravilla. Escuché que una de las versiones muy buenas que podemos adquirir de la palabra es la Reina Valera del 2015. Creo que es la Reina Valera del 2015, amén, la renovada o revisada, amén. Esta es muy buena, hermanos, lo digo para consejo por si alguien la quiere tomar, amén, y comprar. Mirad, la palabra hermenéutica deriva del verbo griego hermeneuo, amén, que significa exponer el sentido verdadero de algo, amén, aleluya. Fijaros bien, también viene de Hermes, amén. Hermes, los griegos tenían un panteón, ya sabéis, como bien aparece en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 22, aparece el Areópago, amén. Aparece, ellos ahí tienen muchas deidades, amén, y la deidad superior es Zeus, pero Hermes era el encargado de transmitir los mensajes de los dioses. Amén, de interpretar los mensajes de los dioses, amén. Y estas deidades, el cabeza de ellas era Zeus, Hermes era el dios de la mitología griega, interpretaba el mensaje de los dioses. Supuestamente esto es mitología, y la manera que tenían los griegos de interpretar los mensajes de los dioses era el método de la alegoría, amén. Mirad, la alegoría, yo voy a ir rápido en esto, ¿vale? Pero la alegoría, hermanos, el método
método alegórico, místico de interpretación, amén, es un método incorrecto de interpretar la Biblia porque anula la historia de la Biblia, la anula por completo. Amén. Por lo tanto, la persona que intente interpretar la Biblia alegóricamente, ¿de acuerdo?, está anulando la historia por completo. Amén. Y está dañando la palabra del Señor. Mirad, Orígenes, él adoptó este método alegórico, místico de interpretación. Amén. Fundó las bases para que Austin Dipona, amén, continuara con este método. Amén. Sabéis que Orígenes era un apasionado de la filosofía. Amén. Lo digo de pasada, la palabra filosofía significa amor a la sabiduría. Amén. Filo es amor. Amén. Y Sofía es sabiduría. Aleluya. Y este hombre era un amante de Platón, y como Platón era un griego y tenía sus pensamientos filosóficos, cuando Orígenes se convirtió al Señor y él era un amante de Platón, amén, él trajo todos esos pensamientos filosóficos a la palabra del Señor. Amén. Cometiendo muchos errores y dañando mucho lo que es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Mirad. A la hora de interpretar un texto tenemos que tener en cuenta siempre el contexto. Amén. ¿Qué es el contexto? El contexto es el tejido, amén, el tejido, aleluya, el tejido que contiene toda la palabra del Señor. Mirad, puede haber un contexto directo, inmediato, que se puede encontrar en el mismo capítulo de la Biblia. Puede haber un contexto más cercano que se puede encontrar, digamos, en el libro que estás leyendo, ¿de acuerdo? Y puede haber un contexto más lejano que se encuentra en la totalidad de la Biblia, ¿de acuerdo? Porque hay que recordar, y no tenemos que dejar de recordar de que la Biblia es una unidad. Son 66 libros que entraron en el canon bíblico, pero es una unidad en perfecta armonía. Aleluya, toda es una unidad en perfecta armonía y en perfecta de esto, ¿vale? Entonces, mirad, fijaros bien, yo voy a ir rápido porque esto me puede pasar. Mirad, primeramente, para sacar una buena interpretación de la palabra del Señor, para mí es imprescindible que el creyente tenga una comunión con el Espíritu Santo. Amén. Ningún inconverso, ninguna persona que no tenga comunión con el Espíritu Santo podrá sacar jamás una buena interpretación de la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque como dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye, el que nos prohíbe, el que nos dirige. Es el Espíritu Santo el que nos contrista. Es el Espíritu Santo, amén, el que, por lo tanto, el que no tenga un inconverso no puede sacar nunca una buena interpretación de la palabra del Señor. Partiendo de esta base, partiendo de que lo primero y principal y esencial es tener la comunión con el Espíritu Santo y tener al Espíritu Santo haciendo morada en nuestro espíritu, que es el Espíritu Santo el que nos guía en toda la verdad, para sacar una buena interpretación de la Biblia hay que sacarla literal, gramatical, históricamente. Amén, aleluya. Mirad, la hermenéutica tiende a establecer los principios, métodos y reglas. La hermenéutica son métodos, reglas, leyes, amén. ¿Para qué? Para poder sacar esa buena interpretación de cualquier libro, porque la hermenéutica es universal. Ahora estamos hablando de hermenéutica bíblica, pero entender que la hermenéutica se utiliza
para sacar cualquier interpretación de cualquier autor, de cualquier libro. Amén. Aquí en especial hablamos de la hermenéutica bíblica. Amén. Pero la hermenéutica es algo universal que se utiliza para sacar la buena interpretación de cualquier autor y la interpretación de cualquier libro. Amén. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Mirad, la palabra ciencia, ¿sabéis qué significa? Conocimiento. Amén. Aleluya. Por lo tanto, la hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Hay dos tipos de hermenéutica. La hermenéutica general, amén, y la hermenéutica especial. Amén. Aleluya. La hermenéutica general es la que tiene los métodos, las reglas, las leyes. La hermenéutica general es la que se interpreta literal, gramatical, históricamente, pero luego está la hermenéutica especial, que esos son figuras de dicción, figuras literarias o figuras retóricas. Amén. Las tres, eso, estamos hablando de sinónimos. Amén. Figuras literarias, figuras retóricas o figuras de dicción. Amén. Tales como una parábola, una metáfora, una metonimia. Vamos a tocar algunas, ¿vale? Hoy. Pero antes de esto, yo quiero exponer que hay tres métodos incorrectos de interpretación. Amén. Hay tres métodos. El método incorrecto de interpretación es literal, gramatical y histórico. Amén. Pero hay tres métodos incorrectos de interpretación. Amén. El método racionalista o modernismo. Amén. Mirad, este método consiste en someter toda escritura al juicio humano para determinar la validez o historicidad de sus declaraciones. También se le conoce a este método como la crítica. Amén. La crítica es la que se encarga de estudiar el texto mismo. Amén. Pero existe la alta crítica y la baja crítica. Amén. Que esta usa un método de interpretación incorrecto, el método racionalista. Todo lo someten a la razón. No puede haber nada sobrenatural. Todo lo someten a la razón. El intérprete racionalista es el que usa solo la razón. Amén. Considera que los milagros de la Biblia no fueron más que eventos naturales explicables. Aleluya. Hay que dar por seguro que la fe y la razón no son contrarias entre sí, siempre y cuando se encuentren en una mente sana y obediente a la luz espiritual. Amén. ¿Qué hace este método? Este método racionalista modernismo, que es el método que usa la alta crítica, someter todo al juicio de la razón. Amén. Que los milagros de la Biblia, amén, los milagros de la Biblia fueron hechos naturales. Amén. Mirad, ¿qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Un milagro es la suspensión sobrenatural de una ley natural. Amén. Eso es un milagro. La suspensión sobrenatural de una ley natural. Vamos a explicar un poco esto. ¿Qué es un milagro bíblicamente? Pues cuando Pedro pisa las aguas y no se hunde. Porque hay una ley natural que nos dice que existe una gravedad y que cuando un hombre pisa el agua tiene que hundirse. Amén. Pues eso es un milagro, cuando Pedro pisó las aguas y no se hundió. ¿Qué es un milagro? Un milagro es cuando las aguas del Jordán se fueron a un montón y el pueblo pudo pasar en seco. ¿Por qué? Porque hay una ley natural que nos dice que las aguas es imposible, aleluya, mantenerlas en un montón y que se conviertan como en un muro de yeso. Amén. Eso es un milagro. Un milagro es que el hacha de aquel joven, el hierro flotó y la madera se hundió. Hermanos, la madera en el agua flota. La madera tiene flotabilidad. Amén. Y eso fue el milagro, que la madera flotó y el hierro tiende a hundirse. Amén. Aleluya. El hierro tiende a hundirse, pero el hierro
nos hundió y la madera, gracias hermano, la madera sí se hundió cuando la madera tiene fragilidad y no tiene que hundirse. ¿Qué es un milagro bíblicamente? Que los cuervos le trajeran carne a Elías en el arroyo de Querib. ¿Por qué? Porque el cuervo tiene una naturaleza carroñera y cuando coge carne pues se la come él. Por lo tanto, este método de interpretación, método racionalista modernismo, es un método incorrecto de interpretar la Biblia porque nosotros entendemos que tenemos un Dios todopoderoso que todo lo puede, un Dios que es capaz de cambiar las leyes de la naturaleza en el nombre del Señor. Mirad, dicho de pasada, el milagro no actúa nunca sobre la persona, solamente en una ocasión. Cuando una persona resucita, eso sí que es un milagro. Amén. Pero cuando una persona es sanada de una enfermedad, es un don de sanidad. Amén. Yo quiero separar esto porque la Biblia lo separa. La Biblia separa dones de sanidades y operaciones de milagros. Amén. Cuando una persona es sanada de una enfermedad, es un don de sanidad que a Dios le ha placido. Amén. Aleluya. Pero un milagro actúa normalmente sobre la naturaleza, sobre los animales, y en las personas actúa de alguna manera cuando una persona es resucitada. Amén. Entonces sí que eso podíamos considerarlo un milagro. Amén. Aleluya. Dicho de pasada, resucitación, volver a la vida, para al cabo de un tiempo volver a morir. Resurrección, volver a la vida para no morir nunca más. Por eso Cristo es las primicias de la resurrección. Amén, aleluya. Separo estos términos porque me gusta explicar esto en el nombre del Señor. El segundo método incorrecto, el alegórico místico. Amén, el que hemos explicado. No hace falta explicar más. Pero sí quiero decir, yo me voy arrancando hermanos, aleluya. Quiero decir que la Biblia, cuando la Biblia alegoriza, la misma Biblia te da la interpretación. Bien sea en el contexto directo, en el contexto cercano o en el contexto más lejano. Amén, y ahora lo vamos a ver. ¿Alguien puede leer Daniel? Bueno, es muy largo. Daniel capítulo 2, versículo 31 a 45. ¿Qué acontece aquí? Aquí podemos ver la estatua de Nabucodonosor. Amén, la cabeza de oro, el pecho de plata, los brazos de bronce, las piernas de hierro, si no recuerdo mal, y los pies de hierro con barro cocido. Amén. Eso es una alegoría. Amén. Porque te está mostrando una estatua con cabeza de oro que no tiene que ver nada con la representación. ¿Qué representa? Representan los diferentes reinados que habrán en la tierra. Amén. Babilónicos, griegos, medos persas, Roma y la Roma restaurada. Amén. Pero, ¿dónde? Si continúas todo el contexto de Daniel capítulo 2, versículo 31 en adelante, te darás cuenta que la misma Biblia te da la interpretación y dice esa estatua, la cabeza, es el reinado babilónico y da la explicación. Porque la Biblia, cuando aquí tenemos un contexto inmediato, amén, aquí tenemos un contexto inmediato, amén. Hay otro pasaje paralelo que está en Daniel capítulo 7, versículo del 1 al 28, que ahí aparecen 4 bestias. Amén. Aparecen 4 bestias: el águila, el buey, el leopardo y... ¿cuál más? 4 bestias aparecen, hermanos. ¿Qué nos habla eso? De los 4 reinados. Es lo mismo. Es el pasaje paralelo, aleluya, es el pasaje paralelo ¿a qué? Al pasaje de Daniel capítulo 2, al pasaje de la estatua. Está hablando lo mismo. Amén, está alegorizando, pero es que la misma Biblia, en Daniel capítulo 7, si continúas, te da la explicación y la interpretación de esa Biblia. Amén, está hablando de los diferentes reinados que habrá en la tierra: babilónicos, griegos, medos persas, Roma y la Roma restaurada. Aquí aparece una figura que es la del leopardo, y que aparece con 4 alas, y está hablando de Alejandro Magno, amén, aleluya, y sus 4 gobernantes, que él con sus 4 gobernantes
los extendió por la tierra conquistada para que siguieran gobernando. Amén. Aleluya. Por lo tanto, cuando la Biblia alegoriza, la misma Biblia, bien, en el contexto inmediato, creo que esto se dice sincronis, tecnicismo, o en el contexto más lejano, diacronis, amén, nos da la interpretación del texto. Mirad, vamos a ver un texto más para interpretar Mateo capítulo 5, versículo 5. Bienaventurados, ¿qué dice? Los que lloran, porque ellos alcanzarán consolación. Amén. Aquí no hay un contexto ni inmediato, ni siquiera cercano. Aquí nos tenemos que ir al contexto más lejano, el de toda la Biblia. Amén. Porque ese versículo no nos habla de un llanto terrenal. Amén. O sea, bienaventurados los que lloran, hermanos. Bienaventurado es el feliz, contento, alegre, dichoso. Amén. Por lo tanto, una persona no puede estar feliz, alegre, porque hay que separar el gozo de la alegría. Amén. Mirad, el gozo, estar siempre gozosos. Dice la Biblia, ¿no? No dice estar siempre alegres. Amén. La alegría es un estado terrenal. La alegría, uno está alegre conforme le va en la vida. Amén. Uno puede estar alegre o puede estar triste. Amén. Las cosas me van mal, he tenido una pérdida, lo que sea, cualquier cosa. Pues mi estado terrenal es alterable. Amén. Es alterable. Porque la alegría no es un fruto del espíritu. La alegría es un fruto de la carne. Amén. Es un fruto terrenal. Yo puedo estar alegre porque las cosas me van bien, o puedo estar triste porque las cosas me van mal. Amén, aleluya, hay que separar esto. Pero sin embargo, el gozo, ¿qué es? Es un fruto del Espíritu. Amén. Por lo tanto, uno no puede estar alegre, dichoso, contento, feliz, si ha tenido una pérdida, si ha partido un ser querido. Amén. Si las cosas no le van bien y abre la nevera y la tiene vacía y los niños no tienen para comer. No puedes estar alegre, no puedes ser un bienaventurado. Por eso dice, bienaventurados los que lloran. Pero no está hablando de un llanto terrenal, no habla de un llanto por una pérdida, por una escasez, por un problema. No, está hablando de un llanto espiritual. Bienaventurados los que lloran, pero es un llanto espiritual. Amén. Ahora veremos el contexto, ¿vale? Es un llanto espiritual, dichoso, contento, feliz, alegre, el que llora. ¿Por qué? El que llora por sus pecados. ¿Y qué le pasa a este alcanzará consolación, que es el perdón del Señor. Aleluya. Está hablando de un llanto espiritual. Amén. Y si ahora leemos Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10, ¿alguien lo puede ver? Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Esto es un contexto más lejano, Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amén. ¿Qué produce Dios? Una tristeza para arrepentimiento, para salvación. ¿Veis? El contexto, lo podríamos encontrar aquí, es más lejano en toda la Biblia. Está hablando de un llanto espiritual. Amén. Cuando Pedro escucha cantar al gallo y llora amargamente. Amén. Aleluya. Luego el Señor lo perdona. Luego está Ezequías. ¿Os acordáis de Ezequías? Ezequías, arregla tu casa, o si no, morirás y no vivirás. Está hablando de una segunda muerte. Amén. Aleluya. De la muerte eterna. Morirás, muerte física, y no vivirás. Una muerte eterna. Una separación de Dios para con Él por siempre. Aleluya. Y le dice, arregla tu casa. Y aquel hombre que hace empieza a llorar amargamente. Es un llanto por el pecado. Ese hombre llora porque se arrepiente y luego Dios manda otra vez a Isaías y le dice que le añado 15 años de vida. Amén, aleluya. Está hablando de un llanto espiritual. Amén. No habla de un llanto, aleluya, terrenal. Bienaventurados los que lloran porque ellos alcanzarán consolación. Está hablando de un llanto
Amén. La buena interpretación de este versículo es que esto es un llanto espiritual. El que llora por sus pecados, el que se arrepiente. Claro, fijaros bien, bienaventurado, dichoso, contento, feliz, alegre. ¿Por qué? Porque como tengo el Espíritu Santo haciendo morada en mi espíritu, cuando yo peco, el Espíritu Santo me contrista. Y eso me lleva, porque dice que el Espíritu produce en nosotros el querer como el buen hacer. Amén. El Espíritu, aleluya, me contrista. Y tengo que pedir perdón, me arrepiento y alcanzo el perdón y la consolación de Dios. Amén. Aleluya. El método dogmático o tradicionalismo. Este es el método también de interpretación incorrecto. Este es el método, amén, que usa la Iglesia católica, apostólica, románica. Amén. Hermanos, no digamos que no somos católicos. No, lo digo porque escucho gente predicar por allí. No somos católicos, hermano. La palabra católico significa universal. La carta de Santiago es una carta universal, es una carta católica, universal. La Iglesia Evangélica de Cristo es universal. Somos católicos. Y somos apostólicos porque creemos en el ministerio del apóstol. Amén. Lo que no somos románicos. No creemos lo que la Santa Sede de Roma dice. Amén. Aleluya. No caigamos en el error. Es que no somos católicos. No, tendríamos que decir, no somos románicos. No creemos lo que la Santa Sede de Roma dice. Amén. ¿Y qué dice la Santa Sede de Roma? Ellos utilizan el método dogmático. Fijaros bien. Su nombre se deriva de la palabra griega dogma, que significa enseñanza, como ya sabéis. Amén. Todas las doctrinas cristianas son dogmas propiamente, aunque la palabra ha llegado a tener un sentido inapreciado porque se asocia con un espíritu intransigente que muchas veces llega hasta lo deshonesto. Amén. Hay mucho dogma, hermanos. No quiero entrar ahí, pero hay mucho dogma. Amén. Y no tenemos que ser dogmáticos. Amén. Aleluya. No tenemos que ser dogmáticos. No podemos interpretar la Biblia de una manera dogmáticamente. Amén. Fijaros bien. El método dogmático, sin embargo, no se considera equivocado porque tenga un espíritu intransigente, sino porque interpreta de acuerdo a las dogmas de cada grupo. Son dogmas de cada grupo. Amén. La Iglesia Católica Apostólica Romana, amén, usa este método oficialmente, aunque no lo identifica con ese nombre. Veamos algunos puntos que la Iglesia Católica exige para la interpretación. Fijaros bien. La Iglesia Católica Apostólica Románica usa el método dogmático, que es un método incorrecto de interpretación. Amén. Fíjate, y ellos usan estos puntos. El intérprete siempre debe tener a la vista lo que la Iglesia determinó. Cuidado, El intérprete siempre debe tener a la vista lo que la Iglesia determinó sobre la interpretación de los sagrados libros. Que ninguno se atreva a interpretar contra el sentido que ha dado la Santa Madre Iglesia. Concilio de Trento, 1545 después de Cristo. Amén. Punto B. Se debe tener por verdadero el sentido de la Sagrada Escritura aquel que cree y enseña la Santa Madre Iglesia, a la que le toca juzgar. Fijaros bien. El verdadero sentido y la interpretación de la Sagrada Escritura, por lo que a ninguno le es permitido interpretarlas contra este sentido. Concilio del Vaticano, 1869. Amén. O sea que la Iglesia Católica Apostólica Románica, esta es la frase. Ellos dicen que lo que dice la Santa Iglesia Madre Apostólica Románica es lo que ellos dicen y se acabó. Ellos interpretan, ellos juzgan y ellos no permiten que se interprete de otra forma. Aleluya. Hermanos, es un movimiento diabólico, que el Señor los reprenda. ¿Os acordáis? Lo sabéis, ellos tenían la Biblia en latín. Amén. Jerónimo pasó toda la Biblia del griego al koiné al latín. A eso se le llama la Septuaginta.
no, perdón, la Vulgata Latina, se conoce como la Vulgata Latina, amén, y ellos tenían una Biblia grande en el Vaticano. Si habéis leído el libro de Martín Lutero, el reformista, tenía una Biblia grande en el Vaticano, muy grande, escrita en latín, para que solo la pudieran leer ellos, porque el latín era un idioma que no estaba al alcance de todo el mundo. El latín era un idioma, aleluya, que solo ellos lo podían entender. Y entonces la tenían atada con cadenas, amén. Y ellos interpretaban la Biblia caprichosamente, como a ellos les parecía, amén, aleluya. Incluso hubo un momento que en el Vaticano faltaba construir un trozo de techo, si no recuerdo mal, y ellos ¿qué hicieron? Ellos cogieron y empezaron a hacer bulas. ¿Amén? ¿Qué era una bula? Que le decían a los nobles, a los ricos: tú, ¿qué pecado has hecho? Este y este. Pues paga tanto dinero, haz tantas oraciones y tus pecados son perdonados. Perdonan pecados ellos, no el Señor. Imaginaros. Y así le cogieron el dinero para poder acabar lo que ellos tenían que acabar, hermanos. Un método incorrecto de interpretar la Biblia, el método dogmático. Amén. Mirad, hemos dicho que la Biblia hay que interpretarla históricamente. Amén. Mirad, hay pasajes que nos tenemos que ir a la historia para poder entender ese pasaje. Amén. Mirad, Lucas 10, leemos, hay una ocasión en la palabra del Señor que leemos que el Señor envió a 70 a anunciar el Evangelio. Y el Señor les dio instrucciones para el viaje y les dijo que no saludaran a nadie, ¿de acuerdo? Y por el camino no saludéis a nadie, amén. Esta prohibición, hermanos, es un poco contradictoria al carácter amistoso, al carácter de caballero que tiene nuestro Jesús, amén. Si Jesús se quedaba para despedir la multitud, amén, y parece contradictorio que Cristo les diera esa orden: ir por el camino, predicar el Evangelio, pero no saludéis a nadie. Es contradictorio, ¿no? Cuando nuestro Cristo tiene un carácter amable, un carácter educado, tiene un carácter, es un caballero, amén, Él es el Señor de señores, es contradictorio, ¿no? Pero esto tiene un motivo. Puede chocar cuando uno lee, y Jesús dijo que no saludaremos a nadie por el camino. Es un poco chocante, ¿no? Pero esto tiene un motivo. ¿Por qué? Porque si tú estudias un poco las costumbres de aquel tiempo, amén, la costumbre te aclara, amén, te aclara por qué Cristo hace esta prohibición. Amén. La aclara. ¿Por qué la aclara? Porque ellos cuando se veían, se saludaban con el largo shalom. Amén. Ellos tenían la costumbre de saludarse con el largo shalom. Se inclinaban primero a la derecha, se saludaban, luego se empezaban a preguntar por toda la familia, por todas las cosas del día, y luego finalizaba este largo saludo, inclinándose hacia la izquierda, y todo esto, aleluya, todo este saludo conllevaba más o menos una media hora. Claro, cada persona que vieras, que saludaras y perdieras media hora, amén, estabas perdiendo mucho tiempo. Les estabas diciendo: no perdéis tiempo. Lo que tenéis que hacer es predicar el Evangelio. No podéis perder tiempo. Predicar el Evangelio. Fijaros bien. Cuando María, Jesús es resucitado y María ve a Jesús, y Jesús, ¿qué le dice? En la Reina Valera del 60, no me toques aún, que no he subido a mi Dios, a tu Dios, a mi Padre, a vuestro Padre. No me toques aún. Y luego, yo mirando este texto, vi que Tomás toca las heridas. Amén. Y digo: Señor, ¿tú haces acepción de personas? A María le dices que no te toque, y Tomás te toca las heridas. Hermanos, esto es un problema de traducción, porque los textos más antiguos, amén, está diciendo: no me toques aún, no, está diciendo: suéltame ya. Amén. La Biblia textual tiene una interpretación que nos dice, le dice Jesús: no te adhieras a mí. O sea, María lo tenía tomado. Amén, lo tenía tomado. Aleluya. Y Jesús le dice: no te adhieras a mí, suéltame ya. ¿Y por qué le dice esto? Ves donde Pedro y di que yo he resucitado.
Amén. Ese era el mensaje más importante traído por una mujer. Amén. De la misma manera que Satanás usó a una mujer para que el hombre cayera, así Dios también usa a una mujer para dar el mensaje más importante que ha habido de los siglos. Cristo vive. Amén. Aleluya. Le estaba diciendo, no te atieras a mí, suéltame ya, corre, da el mensaje. Aleluya. Evangeliza, da la buena noticia. ¿De qué? De que yo vivo. Amén. Si leemos en Mateo 8:21, leemos acerca del hombre que quería retrasar su obediencia al llamamiento de Dios. Amén. Fijaros bien que le dice, Señor, deja que yo vaya a enterrar a mis padres. Amén. ¿Os acordáis de este texto? Señor, deja que yo vaya a enterrar a mis padres. Y el Señor dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Y es un poco chocante porque a ti te viene a la memoria de que aquel hombre tiene un entierro presente y el Señor no lo deja ir. No, pues estudiando la Biblia, estudiando las costumbres, amén, esto era que los hijos tenían que estar en casa de los padres. La costumbre hebrea era que los hijos tenían que estar en casa de los padres hasta que los padres fallecieran. No es que hubiera un entierro en ese momento, no es que Cristo no dejara ir a ese hombre al entierro de sus padres, no, es que le estaba diciendo, no es que se en casa tus padres hasta que ellos mueran, sígueme, predica el Evangelio en el nombre del Señor. Amén, aleluya. Así podemos entender, yéndonos un poquito a la historia, algunos pasajes de la palabra del Señor. Amén, aleluya. Mirad, no sé cuánto llevo. Voy a entrar, vamos a tocar dos figuras de dicción y, amén, hermenéutica especial. Lo que hemos tocado ahora es hermenéutica general, ahora hermenéutica especial. Figuras de dicción, figuras retóricas, amén, o figuras literarias. Aleluya, gloria al Señor. Mirad, está la metonimia. La metáfora, hermanos, ¿sabéis lo que es una metáfora? Aquí primeramente viene la metáfora. El símil es una comparación o semejanza con una cosa. El símil es algo parecido, algo semejante. Y mira, el símil es la figura de dicción, el símil es la figura de dicción más fácil de reconocer en la Biblia. Es la más fácil. Es una semejanza, es una comparación de una cosa con otra. Y cuando aparece la palabra como, así o semejante, ahí tenemos un símil. Amén. Aleluya. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no se aferró a cosa que aferrase, sino que se hizo semejante, un símil. Amén. Aleluya. Tenemos aquí, podríamos sacar más textos, pero no hace falta. Cuando aparece la palabra como, en sus ojos, como llamas de fuego, un símil. Amén, aleluya. La palabra como, la palabra así o la palabra semejante, ahí tenemos una figura de dicción, una figura retórica o literaria que es un símil. La metáfora consiste en expresar una idea con el signo de otra, con la cual guarda analogía o semejanza. Es poner la palabra león, y no es un león literal, sino que es un guerrero. Amén. Vamos a poner este ejemplo. No hay un pasaje de la Biblia, no sé si es el libro de los Reyes, el libro de Crónicas, que dice que hubo uno de los valientes de David que luchó con 2 leones de Moab. ¿Sí? No eran leones literales, eran 2 hombres que su valentía y su poderío, amén, parecían como un león, pero no eran un león. Amén, no es un león literal. Eran 2 hombres que su valentía, aleluya, y su poderío en la batalla eran como leones. Amén. Esto es una metáfora. Amén. Fijaros bien. La metonimia, vamos rápido, ¿vale? Consiste en designar un objeto con el nombre de otro, tomando efecto por la causa o viceversa. El autor por sus obras, el continente por el contenido. Vamos a explicar eso. Amén. Por ejemplo,
Las canas por la vejez. Amén. Cuando la Biblia habla de canas, a veces nos habla de la vejez. Aleluya. El laurel por la gloria. Amén. El laurel, no habla Pablo de una carrera, de una corona de laureles. Amén. No habla eso de Pablo, pues está hablando de la gloria. Amén. La palabra laurel en ese momento está significando gloria. La palabra carne a veces también tiene dos vertientes. Amén. A veces la palabra carne, cuando en el pacto de Noé, Génesis 9, que dice el Señor, no comerás la sangre porque la sangre es la vida de toda carne. Aquí sí que está hablando de carne literal. Aleluya, está hablando de carne literal. Pero cuando Pablo en sus epístolas está hablando de los deseos de la carne, está hablando del pecado, hermanos. No es carne literal, está hablando del pecado. Aleluya. Por lo tanto, eso es una metonimia. Amén. Poner una palabra en comparación de otra. El laurel, ¿pero qué significa? La gloria. Amén. Aleluya. Las canas, ¿pero qué significa? La vejez. Amén. La carne, en algunos pasajes sí, en otros no, hay que examinarlos, pero la carne, en bastantes pasajes, sobre todo en los pasajes de las cartas de Pablo, está hablando no de carne literal, sino está hablando del pecado, de los deseos pecaminosos. Amén. Aleluya. Mirad. La ironía, hermanos, es la expresión de una idea mediante el uso de su sentido contrario, con el fin de señalar lo absurdo de tal cosa. ¿Qué es una ironía? La podemos ver claramente cuando Elías sube al monte, amén, con los 400 profetas de Baal, y aquellos hombres se flagelaban, se cortaban, aclamando a sus dioses, amén, y no acontecía nada, porque los dioses paganos tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, son ídolos paganos que no tienen ningún tipo de poder. Aquellos hombres se flagelaban, se cortaban, aclamando a sus ídolos, pero no acontecía nada. Y ahora Elías les dice, quizás nuestros dioses están dormidos, quizás nuestros dioses no os escuchan. Allí vemos una ironía. Amén, aleluya. Una hipérbole. Una hipérbole, cuando una cosa es expresada más grande o más pequeña de lo realmente de lo que es. Una hipérbole es una exageración. Pero ahora atención, quiero matizar esto. La hipérbole, la exageración, jamás tiene la intención de mentir. ¿Amén? La hipérbole exagera, no miente. Amén, pero exagera para que el lector pueda entender, aleluya, pueda entender lo que está escrito en la palabra. Mirad, la hipérbole, por ejemplo, ¿dónde tenemos hipérboles? Mirad, en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 28. Dice que las murallas llegaban hasta el cielo. ¿Cómo van a llegar hasta el cielo? Es una hipérbole. Está diciendo la palabra del Señor que eran unas murallas muy altas. Y para que nosotros podamos entender que eran unas murallas muy altas, la Biblia dice que llegaban hasta el cielo. ¿Pero cómo van a llegar hasta el cielo? Amén. Es una hipérbole, una exageración. Amén. Aleluya. Mirad, a ver si hay otra hipérbole por aquí. Bueno, me la sé de memoria. En Apocalipsis hay una hipérbole que dice que la sangre llegará hasta las ruedas de los carros. Amén. Eso es una hipérbole. ¿Qué es? ¿Que la gente en la tribulación, van a dar en sangre? No. Es una hipérbole de que habrá mucha mortandad, de que habrá mucha destrucción, mucha sangre. Aleluya. Es una hipérbole, es una exageración. No tiene la intención de mentir, pero exagera para que lo podamos entender de una manera fácil. Amén. Aleluya. Mirad, yo creo que hasta aquí. Amén. Hay más figuras de dicción, pero el hermano fuselero,
amén, también dará una clase, el hermano David, amén, y cada uno aportamos a este inmenso mar nuestro granito de arena. Amén, aleluya. Pues hasta aquí, hermanos. Bueno, en verdad me estoy dejando uno, Valderas, ¿no? El antropomorfismo, ¿no? Que lo tenía que dar yo. Mirad, me dejáis un momento y ya está. El antropomorfismo, otra figura literaria, otra figura de dicción, amén, otra figura retórica, amén. Lo voy a hacer rápido. ¿Qué es el antropomorfismo? Es atribuir caracteres humanos a Dios cuando Dios no los tiene. Amén. Porque nosotros somos hechos semejante a Dios, pero no en cuanto a lo que somos nosotros, no en cuanto a algo físico, amén, sino en cuanto nosotros tenemos intelecto, sentimientos y voluntad. Amén. ¿Qué es necesario? ¿Qué es lo que tiene que tener una persona para ser persona? Pues eso, el alma. ¿Y el alma que contiene? El alma contiene el intelecto, el sentimiento y la voluntad. Amén. Por lo tanto, Dios es una persona. Amén. Él tiene intelecto, Él tiene sentimiento y Él tiene voluntad. En eso somos creados semejantes a Él. Amén. Aleluya. No, Dios no tiene una forma como nosotros. Hablo de Jehová. Cristo sí. Cristo, Él se limitó a un cuerpo de hombre. Palabra técnica, tapenosis. Amén. Ahí tenemos Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que Él siendo igual a Dios, no se aferró a cosa que estimarse, sino que se hizo semejante a los hombres. Amén. Hermanos, en Filipenses 2:5 está la kenosis, Él se despojó de la gloria, amén, no de sus atributos. Jesús seguía siendo omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, inmutable. Amén. Atributos incomunicables que tiene Dios. Amén. Pero Él se despojó de su gloria. Amén. Se limitó, tapenosis, en un cuerpo de hombre. Tenía hambre, tenía sed, se cansaba, tenía que dormir, se entristecía. Amén. Se limitó. Y Cristo sí. Cristo lo veremos con su cuerpo glorificado, porque Él se limitó. Ese es uno de los sacrificios de Cristo, la limitación. El Dios amorfo, el Dios sin forma, el Dios que los cielos es su trono y la tierra es la sala de sus pies, el Dios que le caben los océanos en la palma de su mano, el Dios que con 3 dedos recoge todo el polvo de la tierra, el Dios que pesa los montes en balanza, el Dios que brinca montes, salta collados, el Dios que extiende los cielos como a cortinas y los recoge como a pergaminos, el Dios que cabalga sobre las nubes. Ese Dios se limitó y se hizo hombre y se hizo semejante a nosotros, y a Él sí que le veremos con ese cuerpo glorificado, con ese cuerpo limitado, porque ese es uno de los sacrificios de Cristo. Amén. El limitarse. Pero Jehová y el Espíritu Santo son amorfos, no tienen forma. El cielo es su trono, la tierra la sala de sus pies. Amén. Aleluya. No tienen forma. Dios es todo. Dios es todo, hermanos. Él está en todo lugar. Amén. El Espíritu Santo es todo. Amén. No tiene forma. ¿Y en qué somos hechos semejantes a Él? En intelecto, sentimiento y voluntad. Amén. No en lo físico. Amén. Aleluya. Por lo tanto, la Biblia a veces usa antropomorfismos. Amén. Los usa. Cuando Éxodo 8:19 dice el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo. Amén. ¿Sabéis que al Espíritu Santo se le llama Espíritu Santo, Espíritu de Jesucristo o el dedo de Dios? Amén. Aleluya. Pero el dedo de Dios. Y yo digo algo. No palpará el que inventó la mano, pero no, es un antropomorfismo. Es atribuir un carácter a Dios, el cual Él no tiene. Amén. Aleluya. Es atribuir un carácter humano a Dios, el cual Él no tiene. Fijaros bien, Salmos 32:28. Los ojos de Dios. ¿No verá el que inventó el ojo? ¿No verá el que inventó el ojo? Amén.
Aleluya. Pero aquí se usa un antropomorfismo, porque Dios no tiene ojos como nosotros de esta manera. Amén. Aleluya. Éxodo 33, 11. Y hablaré contigo, le dice Dios a Moisés, cara a cara. Amén. Otro antropomorfismo. Aleluya. No es que Dios tenga una cara como nosotros, hermanos. Aquí se usa esta figura de dicción, amén, que le atribuye caracteres humanos a Dios, el cual Él no los tiene. Pero se usan estas figuras, ¿por qué? Para que nosotros podamos entender, aleluya, la palabra del Señor. Amén, aleluya. Mirad, hasta aquí, amén, hasta aquí la clase de hoy. La semana que viene los hermanos continuarán con más figuras, porque hay más. Y bueno, hermanos, ¿qué os parece si le damos un fuerte aplauso al Señor? Aleluya, gloria a Dios.